introducir el tema de las investigaciones. Estamos preparando un esquema de investigación que es un poco más ambicioso de lo que veníamos haciendo, por eso nos estamos demorando un poco. Es un poco más ambicioso de lo que veníamos haciendo en los 2 cuatrimestres del año pasado, en pandemia, que decidimos evaluar por investigaciones individuales. La verdad es que no es que estuvieran mal, fueron muy lindas experiencias y recibimos algunos trabajos excelentes, y valoramos esta metodología de evaluación porque les permite elaborar una serie de conceptos propios, originales, hacer una profundización en algún aspecto de la materia y relacionarla con el contenido general, algo que pasa en la investigación y que pasa también en el trabajo práctico. Digamos. El trabajo práctico es un aplicativo de muchos de los contenidos que estamos dando o estamos remitiendo en las bibliografías o en las herramientas que les damos para profundizar en los contenidos. Pero este año vamos a inaugurar una modalidad nueva que, digamos, le agrega un poco más de valor a estas investigaciones, porque pretendemos iniciar una tarea que consideramos apunta a que trascienda más allá de este espacio de trabajo que tenemos entre todos nosotros. Voy a introducir un poco la temática de manera tal de que podamos, digamos, plantearnos dudas y ustedes entiendan de alguna manera hacia dónde vamos. Seguramente van a surgir un montón de dudas en el trayecto del proceso de investigación. Decidimos también hacer una modificación. No van a trabajar solos, van a trabajar en parejas. Eso les va a facilitar la tarea, pero también a nosotros nos va a permitir pedirles mayor cantidad de relevamiento, de información, de profundización, etc. Y cuando los evaluemos individualmente, vamos a esperar de todos el conocimiento completo del contenido. O sea, no pretendemos armar parejas para que se nos haga a nosotros más fácil la corrección y uno de ustedes trabaje y el otro no. Eso no es la finalidad. Lo que pretendemos es que al trabajar entre dos personas, como son temas nuevos para muchos de ustedes, se pueden apoyar en el diálogo entre ustedes sobre la interpretación de las cosas. Obviamente van a consultar a los docentes a cargo de las comisiones de manera directa y les vamos a ir dando respuesta a las dudas que van surgiendo. Pero creemos que esa relación dialéctica entre dos personas, dos sujetos alrededor de un mismo tema, favorece el crecimiento del trabajo. No sé si multiplicará el resultado, pero esperamos un trabajo quizás o más profundo, o más elaborado, o con mayor cantidad de información que si lo hicieran individualmente. ¿Eso se entiende? Una de las decisiones que tomamos en la semana fue organizar el trabajo en pares. Esos pares van a ser parejas de los grupos con los que ya están trabajando. O sea, van a trabajar en las mismas comisiones que vienen trabajando y formaremos grupitos, mini grupos, dentro de los grupos de trabajo. Bien. Antes de la entrega les vamos a dar una estructura sobre la forma de entregar el trabajo. No al principio, pero sí para que los documentos tengan como un estilo similar todos, cantidad de caracteres, cantidad de interlineado, tipografías, cómo se cita, etcétera, para que todos tengan aspectos similares. Y de alguna manera ustedes entrenen el formato de presentación de ponencias o investigaciones
que se utiliza normalmente cuando uno quiere participar de algún congreso o seminario de la especialidad como ponente, ¿no? Vamos a tomar algunas de las normas de presentación de ponencias. Bueno, vamos al tema. El tema global surge de un problema fáctico de la industria audiovisual argentina. O sea, esta cátedra, como ya lo habrán notado, trabaja términos teóricos y formación teórico-práctica, experimental, pero siempre hace referencia al estado del arte de la situación con la que van a trabajar. Por lo tanto, así como los que hacen televisión trabajan con los costos y los horarios efectivos de las tarifas publicadas de los canales de televisión, al día de hoy, digamos, y lo tienen que ir a buscar al mercado y entender entonces cómo son las reglas de este presente en ese mercado. Y los que hacen historias breves se tienen que basar en las bases y condiciones efectivas, reales. El contrato que utilizan como modelo ya lo han visto todos, es un contrato real. Los trabajos de investigación los vamos a orientar a un problema real de la industria audiovisual hoy. Que yo lo comenté muy al pasar, pero no sé si tan al pasar, lo comenté dentro de las clases, pero lo voy a retomar en esta instancia porque ahora va a ser tema de investigación para todos, y si bien no hemos dado la clase teórica sobre esto, seguramente a eso nos vamos a acercar también en algunas clases más, y ustedes ya van a tener un background un poco más interesante. Ustedes ya vieron que la regulación, la legislación, modifica y genera modelos mediáticos que organizan la producción audiovisual. Ya saben, por ejemplo, que si hemos adoptado el sistema de televisión abierto comercial, las reglas de juego de la producción en ese sistema nos llevan a los casos que estamos estudiando acá. Depender de la venta de audiencia para poder sostener el costo productivo de un proyecto. O en la industria cinematográfica todavía no hemos hablado de fomento, cuando pasemos por la clase de fomento van a ver cómo en la Argentina, gracias a un sistema de fomento robusto y sostenido en el tiempo, hemos podido configurar un mercado que le da existencia a la industria cinematográfica argentina, que si no existiera, si de repente desapareciera del marco regulatorio argentino, se vetara, se anulara, dejaríamos de tener ese segmento industrial. La industria cinematográfica desaparecería completamente. Como entienden esa relación, yo les voy a contar brevemente un estado de situación de cuál es el problema de la legislación para los medios audiovisuales, para una parte de los medios audiovisuales en la Argentina. ¿Qué parte? La legislación que regula la producción de contenidos para la televisión abierta y de pago y pública, y, digamos, todos los formatos de televisión existentes en la Argentina. La distribución de contenidos a través de redes y plataformas de stream de videos, sean estas basadas en la venta de publicidad, como el modelo de YouTube, o sean estas basadas en el sistema de abono, muy parecido a la televisión de cable, que son los sistemas de OTT que todos conocemos. Todos estos últimos están vinculados a un contexto, digamos, de regulación que no es el mismo que el de la producción de contenidos que se emiten por radiodifusión. Están separados. Yo conté que al final del gobierno de Cristina Kirchner en el año 2015, se terminó de aprobar también una ley que se llamó Argentina Conectada, que es la regulación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, y por ende se empezaba a armar un esquema similar a
a la regulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada también en el primer mandato de Cristina Kirchner en el año 2009, y hasta ese momento la nueva ley de OTT regulaba como por separado la comunicación interactiva y digital, lo que se llamaba comunicación, y la legislación de servicios de comunicación audiovisual legislaba sobre lo que llamamos radiodifusión. La diferencia conceptual hasta ese momento entre ambas cosas es que para lo que se considera radiodifusión, sea radio, televisión o sistemas de televisión de pago, el emisor no sabe cuántos ni quiénes son los espectadores que pueden ver la distribución del contenido. O sea, cuando un canal emite un programa, sea este cual sea, no está viendo quién lo está viendo del otro lado. Se recurre a un sistema X de medición de audiencia, del cual hablaremos en algún momento si tenemos tiempo, para, en todo caso, darle información al mercado sobre efectivamente, en cantidades aproximadas, quiénes son, a qué segmentos pertenecen, a qué segmentos, niveles socioeconómicos, edades, etcétera, qué target pertenece al público, y producir ese fenómeno de la comercialización del público. Pero en el momento de emitir, el radiodifusor no sabe quiénes son los receptores. La legislación histórica sobre la comunicación está basada en la telefonía, telégrafo, telefonía, que permitía, decía, entre dos puntos hay comunicación, no radiodifusión, y esos dos puntos se saben, se conocen entre sí. O sea, si era un telégrafo, el que emitía y el que recibía y se comunicaban sabían quién era el otro, si es un teléfono, obviamente lo mismo, y a partir de ahí el concepto se sostiene tanto que cuando ingresa el mundo de la internet, de la comunicación en la red, se sigue sosteniendo el marco legal porque todos tenemos una dirección visible, que se llama dirección IP, que permitiría que el emisor supiese en forma instantánea quiénes son los que están del otro lado. La verdad es que ya empieza a ser como bastante relativo el término, pero se sostuvo técnicamente esa división. Entonces, toda la legislación vinculada a comunicación y por lo tanto a la emisión por internet iba por un carril, y toda la legislación vinculada a radiodifusión, radio, televisión y sistemas de televisión de pago, digo, satelitales o por cable, iban por otro camino. Ya para el momento en que se legisló Argentina Conectada, era harto evidente que la convergencia era un hecho. O sea, es inevitable pensar que los medios van a transmitir en forma simultánea por distintas vías, sin importar si es un canal con identificación del otro lado, si es un canal por aire. La verdad es que ya deja de ser relevante la distinción, esa distinción no es que no siga existiendo, pero deja de ser relevante y pasan a ser relevantes otras cosas que casi diría obligan a pensar juntas, por lo menos en el tema audiovisual y en otros muchos temas más, ¿no? Pero nosotros vamos a enfocarnos en el audiovisual. Obligan a pensar a esto como un único mercado. Ya no puede pensarse, por ejemplo, a la telefonía móvil, a la recepción por dispositivos móviles de contenidos audiovisuales como una cosa distinta del audiovisual cinematográfico. Pertenecen a una misma industria, más grande, más chica, con otro tipo de formas, con muchas diversidades de negocios al interior de la industria, pero claramente tenemos ahí un problema para resolver, que es un problema que tiene la Argentina y que tienen en este momento muchos países del mundo, no es algo que solo nos está pasando a nosotros. Hay países que están más avanzados en la resolución de este problema y hay países que están más retrasados en la resolución de este problema. El gobierno de Mauricio Macri hizo
como muchas de las cosas que hizo, medio de facto, o sea, quiere decir de manera inconsulta y con la firma de un decreto de necesidad y urgencia que quizás no era justificable como mecanismo para una modificación de esto, no había ninguna necesidad y ninguna urgencia de hacerlo, la única necesidad es que probablemente no juntaran los votos en el Congreso para poder hacerlo, y entonces es no atenerse a la democracia. El gobierno de Mauricio Macri, viendo que esto era un problema y muy en el estilo del gerenciamiento empresario, que el gobierno hacía un culto de esas características, así como intentó nombrar 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, también modificó este aspecto legal, el aspecto de, digamos, el estado en el que encontró a la comunicación a fuerza de decretos y regulaciones inferiores a la ley. Después esos decretos pueden tener valor de ley porque fueron aprobados en el Congreso. Eso ya entra en un problema técnico sobre legislación que a nosotros no nos importa. Habla sobre el carácter de cómo se gobierna en todo caso y qué calidad de democracia tenemos. Sí nos importa, digo, pero no es el debate de este trabajo práctico, eso es lo que quiero decir. Lo que efectivamente terminó sucediendo es que hoy, en aquel momento, se modificaron el compendio legal existente en base a tachar y sustituir artículos de manera parcial, no total, y yo creo que se los conté, se creó ad hoc de este problema un ministerio que duró simplemente un año, el Ministerio de Comunicaciones, de la Comunicación, que iba a englobar al problema general de los medios. Este ministerio se encargó de autorizar la fusión Telecom-Cablevisión y se disolvió, digamos. Esto es muy sospechoso. Y el compromiso que tomó el presidente Macri de legislar superando la ley anterior, legislar con una única ley, lo cual me parece súper razonable. En los primeros 6 meses de gobierno tomó el compromiso que ese ministerio iba a generar un proyecto de ley unificador, eso nunca sucedió. Entonces hoy nos encontramos con un problema que tiene que ser resuelto. El organismo que regula a la comunicación y el que regulaba, bueno, los 2 organismos, el que regulaba la comunicación y el que regulaba a la radiodifusión, fueron fusionados en un solo organismo. Ese organismo hoy es ENACOM, es el ente regulador de la comunicación y contiene a la radiodifusión. Se disolvieron los organismos existentes previamente, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, y fueron absorbidos sus personales, sus estructuras, etcétera, en una misma organización. Más allá de que seguramente se superpusieron funciones y que burocráticamente eso debe haber sido muy complejo y que todavía debe haber un montón de situaciones sin resolver hacia el interior de esa organización, hoy tenemos un solo organismo regulador que entiende sobre todo el campo de la comunicación como lo describimos antes. Pero sin embargo, no tenemos una única ley. Tiene que basarse para legislar o controlar o resolver situaciones en 2 marcos legales cercenados entre sí que no unifican una sola ley. Un problemón. Un problemón porque la industria está configurada por una ley que no sincroniza, no está bien, no está completa, no tiene una mirada única. Con lo cual, estamos seguros de que el debate parlamentario de este problema va a suceder prontamente. No sucederá el año próximo, o este año que es electoral, quizás suceda el año próximo, pero tiene que suceder. Esto es necesario para la industria en general, porque toda la industria espera que se tomen medidas que le den forma a cómo vamos a trabajar. Imagínense si los legisladores ponen en juego, digo, voy a hacer algo que no va a suceder, ¿no? Pero imagínense que ponen en juego todo el esquema de la comunicación
y mañana dicen, bueno, declaramos que todo, comunicación y radiodifusión, para obtener una mejor democracia de ciudadanos, debe ser absolutamente pública, y entonces nacionalizamos por completo todas las compañías que intervienen en este sector, y solo quedarán las productoras. Unificamos esto y el fomento cinematográfico y hacemos un mega organismo que lo dejamos autárquico, y esta es la legislación que garantiza que los gobiernos no intervengan y que todos los fondos que se generan de esta manera vayan a parar al sector audiovisual a partir de este ente autárquico que defiende al público o al ciudadano. Esto, que para mí sería Disneylandia, no va a suceder, pero si sucediera, si los legisladores levantaran la mano y se convencieran de que eso es posible, cambiaría por completo todo el esquema industrial argentino, completo, por completo. Obviamente que no, insisto, es Argentina, no va a pasar. Pero lo extremo, lo pongo en un extremo tal que puedan entender hasta qué punto la decisión de los legisladores termina repercutiendo en todos los que trabajamos en la industria de una manera u otra. O sea, porque esto que repercute en las empresas, después repercute en los trabajadores de esas empresas y repercute en las empresas que trabajan para esas empresas, sean públicas o privadas la empresa, no importa. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bueno, bien. Teniendo en cuenta esto, yo empecé a hablar hace unos días, unas semanas atrás, para encaminar un proyecto de investigación que pretendo que sea colectivo de la Universidad de Buenos Aires, que no involucre solo a esta facultad, sino que involucre a otras facultades también, y que permita armar en el lapso de los próximos 2 años, algo así, como un compendio comparado de los modelos existentes en nuestro país y en otros países, para que los legisladores, cuando tengan que discutir, tengan una base sólida, que no solo se discuta por el color político, por el oposicionismo, por el oficialismo, sino que se pueda dar una discusión sana y democrática sobre una industria que quizás pueda generar un debate serio. El de la legislación, el debate sobre la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual fue puesto en un lugar de falta de seriedad porque quienes se veían afectados, principalmente el Grupo Clarín, actuaron sin reflexionar, y quienes acompañaron esa posición, aunque fue perdidosa, actuaron sin reflexionar sobre la implicancia que tenía lo que estaban haciendo y diciendo. Y también, hay que decirlo, quienes propusieron los cambios que llevaron adelante en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, también obviaron tener en cuenta una cantidad de cuestiones que la industria podría haber aportado muy bien si se hubiese producido un diálogo entre las partes. Eso no pasó. Bueno, con ese criterio de amplitud de perspectiva, empezamos a armar una serie de temas que les voy a presentar algunos como para que puedan verlos a manera de ejemplo, y después, bueno, organizaremos la distribución en el transcurso de la semana, organizaremos la distribución efectiva en los pares de investigación de cada grupo. Están sin terminar de pulir, hay cositas que tenemos que terminar de armar, pero les voy a mostrar algunos ejemplos como para que lo puedan ir imaginando, y de esa manera poder plantearse preguntas quizás en esta instancia. Esperen que voy a buscar. Bueno, que haga mejor el desarrollo de los trabajos prácticos, ¿no? Bien, voy a compartirles un documento que tenemos compartido en la cátedra. Fíjense, el criterio es muy similar y conceptualmente, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, sí. se ve bien. Se ve Bárbaro. bien. Bueno, Sí, se ve. gracias. Les decía, el concepto es similar en cuanto a
a qué es lo que cuál va a ser el primer objeto de estudio. Probablemente esta investigación siga el cuatrimestre próximo, con otros aspectos que ustedes ya lo van a ver. Pero dividimos en esta primera instancia, en este primer corte de temas, dividimos a aquello que se transmite sobre TICs, o sea, sobre lo que hoy podríamos llamar comunicación. Dividimos a los contenidos, a los distribuidores de contenidos en como tres grupos. Aquellos que están financiados por la publicidad, como YouTube, puse YouTube efectivamente. Aquellos que, si bien están financiados por la publicidad, tienen un aspecto de interacción diferente y por lo tanto los unificamos en dos empresas de Zuckerberg, Instagram y Facebook, y su contraparte china, TikTok. O sea, lo que deberíamos llamar redes sociales. Esto es todo un tema, digo, podríamos hablar. Ayer estábamos haciendo el análisis de un canal en particular y la principal fuente de tráfico de ese canal, ¿saben cuál era? WhatsApp. Y era un canal bastante gordo en fuente de tráfico, o sea, tenía buen volumen de tráfico y la tendencia era masivamente a través de WhatsApp. Había 37% de entradas provenientes de WhatsApp, muy por encima de estas que estamos mencionando, de Instagram, Facebook, TikTok. Lo que pasa es que, si bien en términos teóricos WhatsApp es una red social, yo preferiría excluirla en esta instancia de investigación, porque es como llevar la investigación a un punto, quizás el cuatrimestre que viene sí pueda ser trabajado, pero es como demasiado finito. Es poner una lupa a pesar de lo importante que es, ¿no? Pero es poner una lupa en esta instancia muy compleja. Y la tercera instancia son las OTT. O sea, acá fíjense, es la misma pregunta basado en tres soportes diferentes. Entonces, voy a leerla, ¿no? ¿Bajo qué órbita se regula y legisla la producción, distribución y explotación de contenidos audiovisuales emitidos por YouTube en la Argentina? ¿Cómo afecta esta regulación a los medios y a los productores de contenido? O sea, relacione, esto es la unión con la materia, relacione aquello que encuentran en qué espacio de la legislación está lo que regula esta distribución de contenidos, relacione estos con cómo los productores pueden producir. Ese mismo problema lo planteamos para las redes y lo planteamos para las OTT. Las OTT es Netflix, Amazon, Disney Plus, como quieran. ¿Ok? Segunda, ahí tendríamos tres equipos, ¿no? Uno enfocado en ver lo que pasa en el modelo de YouTube, otro en ver qué es lo que pasa sobre este mismo tema en redes sociales, y otro enfocado en OTT, que les adelanto, si bien se encuentran bajo el mismo marco legal, el uso productivo y la forma de producción no es la misma. Ya lo vamos a ver en otros puntos, se va a notar mucho más. Otro acercamiento a la materia. ¿Cómo cobran los productores de contenidos audiovisuales que producen, distribuyen y explotan contenidos a través de YouTube en la Argentina? ¿Con qué legislación se regula el comercio y el pago de los impuestos de esa actividad? ¿Cuál es la cantidad, siguiendo con el tema ingresos, cuál es la cantidad de visualizaciones que debe alcanzar para recuperar lo invertido? ¿Cómo se relaciona el contenido producido con los ingresos que se pueden alcanzar? Entonces, estas dos preguntas finales son las que relacionan la primera parte de la investigación, que tiene otro aspecto que es el legal, con la perspectiva que tenemos en la materia, que es el medio es parte del diseño de contenido y producción, juega en forma permanentemente. Bueno, lo mismo entonces para redes sociales, lo mismo para OTTs. ¿Cómo es el estado de salvaguarda de los derechos de autor y de imagen
de los contenidos producidos para emitir por YouTube en la Argentina. ¿Qué organismos públicos y qué instituciones representantes de estos derechos intervienen en este tema? Bueno, la pregunta también es sencilla. Tiene la complejidad de investigar, primero, para ustedes, qué son los derechos de autor, hasta dónde llegan, y los derechos de imagen, hasta dónde llegan. Y si es, de hecho, esta pregunta es interesante porque seguramente van a hablar con SADAIC, con quien puedan en SADAIC, y en SADAIC les van a contar mucho de esto y cuánto pueden alcanzar o no a estas plataformas. Y no va a ser el mismo panorama, de vuelta, si es YouTube, Google, si es Instagram, Facebook o TikTok, o si es algún OTT. Algún OTT, por ejemplo, el tema de derechos lo va a tener prácticamente impecable. Y un productor de contenidos en TikTok probablemente sea bastante menos impecable. No sé si TikTok, habría que ver. Bien. Otro. ¿Cómo se regula el uso de datos personales de los usuarios que consumen audiovisual en plataformas como YouTube en la Argentina? No sé si entienden el concepto de datos personales, pero es la información que sacan de nosotros como usuarios y la usan, por ejemplo, en el caso de YouTube, para comercializarnos según nuestros intereses, por ejemplo. Y de qué manera el medio y los productores de contenidos usan estos datos a la hora de producir, obviamente, ¿no? Y en el caso de los productores, y en qué caso es el medio, ¿no? YouTube. ¿Qué conflicto puede surgir del uso de esos datos personales? Todas estas preguntas tienen su ídem en... gracias, Juli. Todas estas preguntas tienen el mismo correlato lo diseñamos en 3 regiones simultáneas. Insisto, es probable que en el próximo cuatrimestre pasemos a otras regiones, pero vamos a estudiar Argentina, que es esto que les estoy explicando ahora, el mercado común europeo o Europa, la Europa unida, digamos, donde van a encontrar una respuesta totalmente diferente a la que sucede en la Argentina, mucho más reguladora, más intervencionista por parte de los estados. Por ejemplo, la protección de datos personales es muchísimo más alta en esas regiones. Y en Estados Unidos, que es como la contracara de todo esto, donde como las empresas dueñas de estos sistemas en general presionan un montón, son las que hoy pusieron al actual presidente Biden. Bueno, son las que pusieron. Apoyaron muy fuertemente al actual presidente Biden. No quiero exagerarlo. Y por lo tanto, intervienen de manera activa en la eliminación de estas regulaciones, porque en esta parte, para algunas de ellas, está el centro del negocio. Entonces hay todo un debate acerca del uso de datos personales, inclusive adentro de los Estados Unidos. No es que todos los norteamericanos están de acuerdo que usen sus datos personales para comprar y vender a la gente, a los usuarios. ¿Cómo se regula la legislación nacional? Perdón, ¿cómo se regula en la legislación nacional el control de los contenidos nocivos distribuidos por medio de plataformas como YouTube en la Argentina? Que todavía hay que editarlo. Perdón, igual se puede leer cómo regula la legislación argentina. Bueno, después lo vemos. Ahora no, me obsesioné, perdón.
De aquí lo que se trata es, en especial, de analizar la legislación sobre discursos de odio, en particular en prácticamente todas las plataformas de las primeras dos preguntas, pero también quisiera que lo revisemos, si es posible, en las OTT, al menos que sepamos qué lo regula. Parecieran que las OTT no juegan tanto en el juego de la grieta, y sin embargo, yo particularmente tengo la hipótesis de que sí juegan y mucho. Pero bueno, eso lo tendremos que ver. Gaby, Sí. pregunta, contenidos nocivos, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, no sé, se me ocurre por ahora pensar, por ejemplo, alguien hace un documental en contra, para las OTT, un documental para Netflix en contra de Netflix. ¿Eso sería? No, contenidos nocivos son, como hice como una especie de paréntesis, aquellos que alimentan en principio, vamos a tratar el tema del discurso del odio y el racismo. El odio al distinto, al diferente. Esto es lo que es una problemática internacional, no solo en la Argentina. Las sociedades, más que, no es un invento de esta época, pero más que nunca, tienen atmósferas muy cerradas de ciudadanos que ven una realidad y ciudadanos que ven otra realidad y que parecen presentarse incompatibles entre sí, y dentro de estas plataformas circula un discurso de intolerancia y odio entre las partes. A eso nos referimos con nocivo. Tanto es así que la Argentina tuvo que abrir una dependencia pública, que es el INADI, que es el Instituto contra la Discriminación. Esto es un problema público nacional, digamos, no solo nacional, internacional. A eso se refiere, sí. Tengo una consulta, Gabriel. Sí. No, quería saber más bien con qué vara se mide eso, porque ponele, no sé, o sea, es muy raro porque ponele, no sé, Iron Man es una película que está en Disney Plus, por ejemplo, y fomenta el odio hacia el mundo islámico, etcétera. Y bueno, qué sé yo, no sé, bueno, digo, es una película apta para todo público y demás. Digo, ¿por qué? ¿Cómo lo deberíamos tomar? ¿Cuáles son los parámetros, etcétera? Quizás el artículo podría tomar ese ejemplo que estás mencionando y otros tantos, porque no es solo el Twitter, la cloaca de las redes, el único lugar en el que se ve el discurso del odio. Ahí se ve cara a cara, se ve a quienes putean, y como vos decís, hay otros espacios en donde esto sucede y quizás no es tan visible. Quiero hacer una aclaración. A estos puntos todavía les falta, probablemente, cuando se los enviemos, la integración de la comparación de esto con la regulación en la radiodifusión. Porque, respondiendo a tu pregunta también, si fuese solo la radiodifusión, yo te diría que está resuelto. La ley en radiodifusión dice el defensor del público en la Argentina, una figura que existe desde el año 2009, hay una defensoría, es elegido por el Congreso y no por el presidente, y el defensor del público se encarga de controlar y legislar, bueno, legislar no, controlar y proponer legislaciones que atiendan este y otros tantos problemas vinculados al discurso nocivo. Digo, a ver, discursos machistas en este momento, pueden ser discursos de odio, tratamientos inapropiados del discurso de los derechos de la mujer y las minorías, algo que vemos cotidianamente en los medios, es parte del discurso del odio.
Y digo, en la legislación sobre medios audiovisuales está clarito. Ahora, ¿qué pasa con las plataformas? Bueno, justamente quizás en muchos de estos puntos encontremos con no hay, nada que se asemeje a tal cosa, no hay, sí hay, pero la verdad es que es insuficiente, etcétera, etcétera. Nosotros los vamos a orientar hacia las investigaciones, pero planteadas en primera instancia sobre específicamente las TICs, como es algo tan nuevo, o tan sin legislar todavía, tan abierto en términos de legislación, nos vamos a encontrar con dificultades. ¿Respondo más o menos tu pregunta? Sí. Sí. Bien. Bien. Acá pusimos como regulaciones TICs en Europa, regulaciones TICs en Estados Unidos, o sea, cómo derivan. Y acá, por ejemplo, ¿cuál es el grado? Esto no lo vamos a... Lo vamos a hacer como quizás como un tema comparado, no lo sé. ¿Cuál es el grado de concentración horizontal y vertical que habilita la legislación argentina, incluyendo medios de radiodifusión y medios TICs? No sé si les queda claro el concepto de integración. Pardo lo explica. Bustamante algo también, pero mucho más lateralmente, Pardo es más claro. Ahora, es una pregunta súper válida, porque cuando veamos qué pasa en otras regiones, probablemente nos encontremos con que el grado de habilitación, de tenencia de medios en una misma localidad, es probable que esté bastante más regulado que en la Argentina, o no, veremos. Pero, bueno, veamos, por lo menos hagamos una lista de qué se puede y qué no se puede a partir de lo que dejó Macri, porque Macri modificó justamente el sentido del decreto, de los decretos de Macri, fue modificar esto que estamos preguntando en esta 4, ¿no? ¿Qué grado de concentración está permitido? Recuerden que el Grupo Clarín perdió en la Corte Suprema acerca de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tenía claramente un objetivo que era desconcentrar. Después podríamos discutir muchas cuestiones, muchos detalles sobre el modelo, pero intentaba que no hubiera grupos de comunicación tan hegemónicos, tan grandes para lo que es nuestra región, nuestro país. Y principalmente el arquetípico de todos los medios, el que más duro iba a sentir esa desconcentración, el Grupo Clarín, que no solo no se desconcentró desobedeciendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interesante dato para cuando después Clarín hablan sus artículos sobre republicanismo y respeto a la justicia, y bueno, esperó el tiempo suficiente a que llegara el gobierno de Macri, y ahí fue todo lo que necesitaba fue habilitado, incluyendo más de lo que esperaban, bueno, en realidad sí esperaban, pero digo, más de lo que tenían, que era hacerse de la tenencia de Telecom, o sea, de la mitad de la telefonía fija y las conexiones que hay en sus domicilios en el país. Por lo tanto, hoy Clarín es Clarín, Fibertel, Cablevisión, Telecom, Personal. Y mucho más, ¿no? Pero esto en términos de redes, ¿no? Bueno, ese grado de concentración es legal. ¿Cómo está escrito? Porque digo, en el medio de todo esto está Flow, por ejemplo, ¿no? Flow es la empresa competidora. El Netflix argentino es Flow, vamos a llamarlo así. La OTT argentina, si bien Telefónica tiene Movistar Play, cada uno tiene su pequeño nicho, el que pretende ser dominante en ese punto. Yo diría, más que el Netflix argentino, el Amazon argentino es
Flow. Bien. Y después agregué, esto está en construcción, ¿qué normas garantizan en la Argentina la independencia de los llamados medios públicos de la influencia de los gobiernos y empresas? Esto es un punto destinado a la televisión pública en la Argentina, que no sé si también lo vamos a investigar en contrafáctico en los otros países, que yo creo que sí. En Europa vamos a tener un marco de muchísima regulación respecto a la independencia de esos medios de los gobiernos. Y puse de las empresas porque cuando revisen, por ejemplo, el caso norteamericano, probablemente se encuentren con otro panorama, donde si bien los gobiernos están alejados de esos medios, las empresas tienen un grado de intervención sobre los contenidos. Y un último punto, que este sí es solamente nacional, este último es solo nacional, es investigar el marco normativo que regula la contratación de profesionales en la producción de contenidos destinados a los medios digitales en la Argentina. ¿Qué diferencias tienen estas formas con las contrataciones en otros medios, o sea, con los tradicionales, como la TV o el cine, ¿no? Eso es un tema que se resuelve hablando con los representantes de los distintos sindicatos que nuclean a la actividad que interviene en la producción de contenidos, ¿no? Al sindicato de la televisión, al sindicato de la industria cinematográfica, al sindicato de actores, extras, a los representantes de directores. Bueno, esta es una investigación linda y relativamente fácil de hacer porque es investigar y entrevistar a gente en lugares muy puntuales, ¿no? Y nos va a dar datos también muy interesantes sobre cuál es el grado de deformación que puede tener la actividad profesional en medios no tradicionales, ¿no? Se van a dar cuenta, por ejemplo, ahí las OTT son bastante rigurosas porque están muy controladas, las que producen en el país son más rigurosas al menos, pero digo, los canales de YouTube que toman trascendencia y arman equipo, capaz que hoy ni piensan en pagar en blanco. Después lo charlamos, ¿no? Eso, vamos a ver cuáles son los resultados. Bien. Este es un primer panorama como para que se acerquen a la temática. No quería dejar de introducirlo porque me parece que es importante que comprendan el sentido que tiene lo que van a hacer y que puedan ver que los temas en general tienen una unidad como para que después lo podamos leer, no digo de corrido, pero que podamos leer los resultados como un resultado unificado, ¿se entiende? El día que tengamos la comparativa entre una, no sé, regulación europea de un segmento de la industria y otra norteamericana y otra argentina, vamos a tener un panorama interesante sobre el cual comparar. Después probablemente, como les digo, avancemos en otros territorios no tan explorados. Japón es un interesante lugar donde brevar, Canadá lo mismo, Australia, Nueva Zelanda. Dentro de la Unión Europea, los nórdicos son países interesantes para revisar. Ceci me decía, la Unión Europea tiene un conflicto para los chicos que investiguen porque no todos los países de la Unión Europea tienen la misma perspectiva del asunto. Hay espacios unidos de la legislación en la regulación europea y eso facilita algunas cosas, pero hay interpretaciones muy distintas en los países y hay jurisprudencia, resultado de juicios. Por ejemplo, el tema de datos personales, van a encontrar que en Alemania es una cosa y en, no sé, Inglaterra es otra. Pero bueno, vamos a hacer, bueno, igual Inglaterra se acaba de ir de Europa, o está en eso, así que no sé si la tomaremos en cuenta, ¿no? Como parte de la Unión Europea. Bueno, ahora un ratito de preguntas
o dudas o comentarios. Perdón, a ver si entendí algo. Entonces, de este documento, nos van a pasar el documento para tenerlo a mano constantemente, Obvio. ¿está bien? Sí. Y de este documento a cada pareja de grupo de 2 personas que se tienen que formar dentro de los grupos, las productoras que ya armamos, se nos va a asignar como una pregunta sobre la que tenemos que desarrollar. Exacto. Bien. Tenemos que trabajar sobre una de las cuestiones, llamadas preguntas, que acabamos de contar. Bien, gracias. Bien, buenísimo. Te iba a consultar en la página de PIP. Hay un listado de abreviaturas. Ahí, digamos, o sea, la investigación, más allá de buscar en internet y todo eso, pero ¿tenemos que ir a un lugar físico? No. A ver, un poco eso, ¿no? En la pandemia vamos a tratar de que lo resuelvan virtualmente. Ahora, esto no quita que, por ejemplo, usando esta misma herramienta, podrías usar Meet y entrevistarte con el qué sé yo, secretario gremial del SATSide y que éste te cuente una serie de cosas y que de esas entrevistas dejes unas impresiones escritas en tu trabajo y quizás adjuntes la entrevista completa, digo, para darte una idea de cómo podrías trabajar sin tener que dirigirte a un determinado lugar. En general, todos los organismos reguladores, no se sientan abrumados por las referencias. Nosotros los vamos a orientar según cada tema hacia dónde ir y preguntar. Ya eso lo van a hacer con cada profe de cada comisión y ahí hay parte del trabajo de producción, si quieren, de producción periodística, diríamos en este caso, que ustedes tienen que hacer. Si tuviésemos que hacer un gran programa sobre el estado de los medios en la Argentina, estas serían las temáticas que nos estamos preguntando. Así que vamos a ver cómo ustedes se manejan individualmente o en estas parejas y los vamos a ayudar, obviamente. O sea que, por ejemplo, es común, por ejemplo, entré a la página del SADAIC que encontré ahí, no sabía que era una sociedad de autores. Bien, entonces, muy bien. Imagino que le hacen consultas los estudiantes que tengan que ver con, sí, los estudiantes de diseño, no sé, pero digo, digamos, es accesible a charlar con Mirá, un gerente o director. Obvio, yo creo que según cómo uno presente los requerimientos y cómo se maneje en todos los casos, uno puede llegar a hablar, si es necesario, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Digo, dependerá de la forma en la que ustedes planteen el abordaje en los distintos lugares donde tengan que consultar. O sea, hay un acto cierto que hay una cátedra de la Universidad de Buenos Aires que está iniciando un proceso de investigación sobre estos temas y sus estudiantes, avalados por la cátedra, salen a preguntar, orientados por la propia cátedra, el estado de situación, lo que llaman en la jerga de la investigación el estado del arte, del problema que les ha tocado. Y que todos estos temas están relacionados entre sí. Inclusive ustedes pueden contar que es el inicio embrionario de una investigación más amplia que pretende ayudar a legislar en temas del audiovisual en la Argentina. Con todas esas cartas de presentación, ustedes pueden preguntar cuál es la persona adecuada para tratar el tema, quién creen que podría asesorarlos, esta persona puede entrevistarse o no,
tienen información disponible sobre este problema accesible en su página web. Digo, no consulten mandando un mail a info@sadaic.org.ar, porque así nunca va a pasar nada. Van a tener que ingeniárselas para contactar a los distintos referentes y, digo, vos hablás de SADAIC como un organismo de gestión, lo cual es cierto, de derecho colectivo, ¿no? Representa autores, musicales en este caso. La gente de Argentores, nosotros le hemos propuesto que vengan a la cátedra en otros momentos para hablar, por ejemplo, hace muchos años ya veníamos hablando del problema de YouTube, y vinieron encantados de la vida, pero porque ellos consideran que es buenísimo que se difundan estos problemas en el marco de la academia, porque la academia es un replicador de las ideas, porque ayuda a la divulgación de los problemas, porque los pone a la vista de los actores. Entonces, la idea es que inclusive en este espacio colectivo que tenemos se planteen dificultades comunes a medida que avanzamos también sobre los problemas, o dudas o comentarios. Che, mirá qué interesante lo que encontramos en tal lugar, quisiéramos compartirlo. Yo estoy a cargo de un laboratorio de desarrollo de proyectos en un TREF, ¿no? Y tenemos también, como me manejo con algunos de mis grupos, tenemos Wire como sistema de comunicación. Y hoy un alumno aportó, un integrante del laboratorio, digamos, que aportó un drive completo sobre minería de datos y data science, bibliografía. Porque surgió de parte de la investigación que también ahí estamos haciendo, que no es esta, es otra. Y yo esperaría, me encantaría que ustedes sean partícipes activos y que el día de mañana, más allá de aprobar esta materia, y que en la medida que se comprometan la aprueben con mayor nivel de puntuación o una evaluación más alta, que el día de mañana ustedes sean interesados en los aspectos que hacen a lo que después va a ser su lugar de trabajo. Sí, saben, Gaby, yo quería compartirles que quizás hay un dato muy interesante, que es que el 27 y 28 de mayo, entre las 11 y las 3 de la tarde, se hace el primer encuentro internacional de observatorios. Ahí les puse en el chat el link para que vean cuál es el programa y cómo se pueden anotar. Es muy interesante porque los observatorios son quienes hacen todos los relevamientos de la industria audiovisual, y va a participar el Observatorio Iberoamericano, va a participar el Observatorio Europeo, van a participar los grupos de las universidades que se dedican a investigación del sector audiovisual, van a participar empresas privadas que son consultoras, que hacen relevamiento de datos a nivel nacional e internacional del sector audiovisual. Entonces me parece que puede ser muy interesante, no solo para que participen y escuchen, sino porque quizás de ahí pueden sacar datos para contactarse y después pedir más información específica de lo que ustedes pueden necesitar. Entonces ahí les puse el link porque me parece que puede ser muy interesante para la investigación que están por empezar. Qué excelente dato. Guada, lo podemos postear en el blog para que quede, y ratifico 100% lo que dice, me entusiasma mucho lo que dice Ceci, es probable que yo me inscriba también. Si bien lo tenía en el Room, porque estábamos hablando del tema de SAECA, que ellos también están participando ahí, la verdad que sí, no lo vinculé con esto. En una mesa. Claro. No lo vinculé y está muy bien que participemos, primero para engordarlo, pero después, como dice Ceci, para sacar datos personales, temas que están dando vueltas, inspirarse en lo que escuchan en esos encuentros, que como son observatorios, tienen información muy actualizada sobre justamente lo que estamos averiguando nosotros, el estado del arte de la industria. Algunos tendrán aspectos que quizás nosotros no estamos estudiando en esta instancia, pero la verdad que bien vale la pena que sí, y además porque a nivel
Exacto, porque además nos presenta un mapa general, ponele en la Argentina, va a participar del Ministerio de Cultura el área que se dedica al relevamiento de este sector audiovisual, que es el CINCA. Del INCA lo organiza el Observatorio Audiovisual. Entonces, digamos, nos da también el mapa gubernamental que nuclea todas estas informaciones y el mapa privado que nuclea todas estas informaciones. Me parece que es un buen cruce. Sí, es muy bueno, muy bueno. Bueno, muy buen dato que seguramente los va a alentar a orientarse mejor y a... Muchas veces, a ver, cuando estas preguntas son puestas como temática, también están previstas como para que ustedes abran el juego y digan, mira, me encontré, por ejemplo, si a mí me tocara hablar sobre el tema datos personales y yo arrancaría ahí, lo he compartido, creo que este año en la cátedra no lo hemos hecho, lo he compartido en intragrupo de cátedra. Hay un artículo súper interesante de uno de los socios de el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, uno de los socios iniciales. Recuerdan que si vieron la película de cómo se fundó Facebook, que está bastante bien documentada, bueno, conocerán esa historia de que él le pagó a alguna cantidad de primeros integrantes o que le reclamaban ser parte de la primera integración del desarrollo, y chau, se hizo de la compañía. De ese grupo original, uno de ellos escribe en New York Times diciéndole, pero claramente, que después del Brexit, después de Bolsonaro, inclusive después de Trump, Mark, largá la compañía que no te da el piné y dejásela al gobierno norteamericano. Digo, escrito con otro tono, pero le está diciendo esto. Entonces yo sobre datos personales arrancaría por ahí, preguntándome, ¿por qué un socio de Zuckerberg dice esto? Y la respuesta, está claro, es el uso, el mal uso que le endilga al uso de los datos personales en la colaboración hacia la creación de extremismos al interior de las sociedades que dan como resultado la exacerbación y el surgimiento de grupos de ultra algo que se acercan a la toma del poder. Esto es algo que lo estamos verificando en este presente, que digo, con preocupación lo estamos verificando. Entonces si yo tuviese que resolver este enigma, probablemente, por haberlo leído, arrancaría por ahí. Capaz que después se deriva en otras cosas. Pero entiendan que el juego está abierto, que a veces el título parece duro, pero está vinculado a los problemas de la realidad absoluta. A ver, hicimos la experiencia aquí de poner la lista de Spotify, ¿no es cierto? ¿No hicimos esa prueba? Ah, qué genial. Bueno, hagamos una prueba. Miren esto. Vamos a Spotify. ¿Tienen todos Spotify en sus teléfonos? Bueno. Yo no tengo. Bueno, los que tengan, no te preocupes porque vamos a tener varios usuarios presentes en la sala. Vamos a elegir un tema cualquiera, al azar. ¿Sí? Vamos a elegir, a ver, ¿alguien quiere elegir alguno que no sé, para que no sea yo el que... Una canción. Cerca de la revolución de Charly García. Bueno, vamos a poner Cerca de la revolución de Charly García. Pónganlo. Bien. Detengan el tema y vayan a... ¿Saben armar la opción ir a la radio del tema? ¿Sí? ¿Pueden armar la radio de Cerca de la revolución? Ir a la radio de la canción se llama, dentro de la aplicación. Sí, sí. ¿Lo tienen? Tocan los 3 puntos, hacen ir a la radio, y uno dice, bueno, vamos a tener una radio de Cerca de la revolución. ¿Cuál es el segundo tema de Cerca de la revolución para... En mi caso es Muchacha Ojos de Papel. ¿Para otros? Bajan. Película de Perras on the Beach. De Perros on the Beach. Bajan también. Bajan, Luna de Miel.
Post-crucifixión de Pescado Rabioso. Post-crucifixión. 1000 horas. 1000 horas. Los abuelos de la nada. Bien, ¿se dan cuenta que a ninguno, salvo algunos, que el tesoro, que es el gran tema, jajaja, dice alguien? ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el segundo tema es diferente para cada uno? Porque Y porque el el algoritmo propio. ¿Cómo? Claro, el algoritmo es personal. Claro. El algoritmo no es personal. El algoritmo usa sus datos personales para armar la radio que cree que es más conveniente para ustedes. La otra vez leí que en Netflix incluso cada contenido tiene varias imágenes para que te aparezcan en pantalla y según la información de tu algoritmo eligen la que más se va a adaptar a... La miniatura que más te vende a vos. Sí, sí. Perdón, Lisandro, ahí está, gracias. Estabas tecleando y se entraba tu tecleo. Bien, esta es una demostración de cómo funcionan los algoritmos enfocados en el uso de lo que ellos creen que es nuestro interés personal. Con lo cual, restringen el consumo a partir de una referencia tan aleatoria como la que hicimos, súper aleatoria, restringen el consumo para cada uno según un núcleo. Si dos encuentran una misma canción y después la tercera se le parece o anda por ahí, seguramente los gustos musicales, por lo menos de esas dos personas, son cercanos. ¿Está bien? Hay mapas hechos sobre estas cuestiones, por ejemplo, con el uso, el que lee tal libro, lee tal otro, el que escucha tal tema, escucha tal otro, el que le da like a a una publicación de Cristina Fernández, sigue a tales personas. ¿Se entiende? Todo este uso complejo de los datos, de nuestros datos, son usados por las redes para configurar lo que hace muchísimos, muchísimos años venimos hablando en esta cátedra con una frase de... ¿cómo se me fue? Bueno, no importa. Que hablaba de las atmósferas del pensamiento ya en el siglo XIX. Aquellas cosas que nos son comunes y que nos unen y empatizan más fuertemente con unos y otros. Y que también nos dividen y nos separan del resto. ¿Está bien? Entonces, estas redes son las redes con aquellos que las redes creen o quieren que nosotros construyamos relación. Para colmo, entre ellas intercambian información. Y teniendo tanto, ¿vieron que dicen Facebook sabe de nosotros más que nosotros mismos? ¿Conocen esos artículos? ¿Han googleado eso alguna vez? Bien. La verdad que en parte es cierto. No es que sepa realmente más que nosotros, pero sabe mucho, 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 mucho. Geolocalizando dos teléfonos, sabe si tenemos dos teléfonos durante, 3 horas en una misma locación, saben que esas dos personas estuvieron juntas. No saben efectivamente qué pasó en esa habitación, entendiendo que, bueno, que no usan ni el micrófono ni la cámara. Eso me parece más un mito urbano que una realidad, pero saben dónde estamos y con quién estamos. Y cuando cruzan eso con la información de nuestros consumos a través de medios de pago digital y electrónico tradicional, saben qué comemos, cada cuántos litros de aceite compramos al año, si dejamos de comer carne, si salimos a andar en bicicleta seguido, por dónde vamos, dónde nos detenemos.
Y lo más simpático de estos sistemas es que no se cansan, son trabajadores incansables. Miedo le da a Claudia Tapia. Sí, no sé, es lo que hay, digo, a mí me daba más miedo el medioevo, no quisiera que el mundo me llevara a ser un siervo en el medioevo, no sé, capaz que me da más miedo también, ¿no? No sé, yo lo que digo es, esto es lo que es. Y siempre los estados deberían encargarse de cuidarnos a nosotros, los ciudadanos que conformamos esos estados. Por eso es sano reclamar la mejor legislación posible para no solo los medios digitales, sino todo el conjunto de medios, ese ecosistema que conforman los medios, que a su vez estos medios interaccionan para darnos a nosotros una idea de la realidad. ¿Vieron el fake que tuvo que, ya porque se fue al extremo, del que tuvo que disculparse Feynman esta semana, porque levantó una foto de Alberto en una cabina de avión como parte de su viaje presidencial, diciendo esto sin barbijo, sin distancia social, en medio de la pandemia, ¿qué clase de ejemplo es esto? Le hizo, lo escrachó de tal manera, después le dijeron, flaco, la foto de 2019. Claro, lo que dice Gabriel. Entonces, ahora, ¿cuántos vieron y tomaron por real esa situación y cuántos vieron la desmentida? La desmentida la vieron muchos menos. Y tomaron por cierto, y no verificaron como información, un montón de gente que construyó una realidad a partir de una información totalmente falsa. No una información menor, en medio de una pandemia, con un presidente que quiere restringir la circulación para que no se saturen las camas de terapia intensiva, como prácticamente ya estamos al borde. Poner esa publicación es un acto que debería ser castigado penalmente, digamos, porque tiene una intención virulenta de socavar una medida que ahí sí requiere necesidad y urgencia porque estamos en medio de una pandemia, como si fuera legislar sobre una situación de guerra. O sea, si estuviesen cayendo las bombas, todos diríamos que alguien le ponga orden, pero claro, como no se ven, sí, y dice Karina que no existe castigo, y efectivamente, este es uno de los problemas, miren, es un problema que no lo estamos poniendo en esta, pero es un hermoso tema de discusión, porque es este problema, que es la regulación de qué se puede decir, se choca contra la libertad de expresión. Y ahí hay un problemón de carácter ético para las sociedades occidentales, de las democracias occidentales, esto no lo pueden resolver. Es un dilema terrible sobre el que se monta mucho de esto que estamos hablando. La desinformación se monta sobre esta dificultad, que no se puede castigar porque si castigamos esta cuestión, el día de mañana un periodista que con buena voluntad investiga algo que termina por falta de algún dato o termina haciendo una publicación equivocada, quizás termina siendo perseguido o castigado por su trabajo. Y si hay algo que tiene que, teóricamente, hacer la prensa, y de eso podríamos discutir también un rato largo, es auditar, investigar situaciones que a veces la justicia no puede hacer porque no hay una denuncia concreta. No se convierte en denuncia hasta que un periodista, un actor de la sociedad civil, no actúa. ¿Qué decían aquí? Pero si la ciencia a veces dice cosas que no son y después las refutan y nadie los castiga, claro, digo, este es todo un tema también sobre las verdades científicas, pero digo, es muy distinto un paper publicado que después es superado por una investigación que refuta esa investigación, de una foto publicada con horrible intención política
para socavar la credibilidad de quien intenta ordenar en esta sociedad la protección de la vida. Son éticamente dos cosas diferentes, Lucía. Pero digo, también es cierto que esto es caminar, en este tema es caminar sobre una cornisa, un hilo difícil. No es fácil hablar sobre estas cuestiones y tomar una postura. Digo, la academia está para esto, para que reflexionemos sobre estos problemas. Por eso, también el sentido de estas investigaciones es tan abierto como para que nosotros proponemos y guiamos y orientamos las investigaciones, pero ustedes también pueden proponer argumentaciones que podremos, de vuelta, también rediscutir o plantear o abrir o agregar información para clarificar. Esta no es una escuela ideológica, digamos, si bien todos hablamos desde un lugar, vamos a tratar de respetar las creencias ajenas, a pesar de que acabo de cuestionar lo que decía Lucía. Ya que estamos, me auto-infrinjo, me saco tarjeta amarilla a mí mismo. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. No lo tome personal ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que usted, no sé si había dicho en la primera o segunda clase y me había quedado resonando en la cabeza por el hecho mismo de decir, usted no sé si lo deslizó como algo que podía llegar a hacerse o que lo veía con la posibilidad de hacerse de una vez que lo disponga usted, dedicarse a lo que es el medio inmobiliario. ¿Usted lo deslizó así como algo serio o era algo verdaderamente que lo quería hacer? Yo lo digo porque, sí, porque me quedo porque yo digo, capaz que, no sé, o se cansó o algo y digo, hay muchas más cosas que hacer y capaz que uno dice, hay un punto máximo que llega y no quiere hacer más nada. Es una pregunta personal, Santiago, te la agradezco. No, por favor, la verdad que si lo quería hacer la segunda clase, porque me quedó, digo, o sea que hay un techo y ya no hay más nada para aspirar, hay que abocarse a No, mira, la verdad es que hay muchas actividades que me gustaría hacer. A veces la pienso desde de terminar mi actividad profesional actual y dedicarme a otras. Y siempre, a ver, decir que me gustaría entrar en el rubro inmobiliario, que por otro lado sí me gusta, es cierto, desde siempre, es como decir me compro un chiringuito en Costa Rica, que siempre también lo digo, y es como decir me voy a la mierda, digamos, me cansé, me voy a la mierda. O sea, Santiago, yo tengo 56 años. Perdón, quiero decir algo, chicos. Cuando yo no era funcionaria y producía películas, cada vez que estaba terminando una producción decía, chicos, me pongo un parripollo y no produzco nunca más. Es como decir algo así, nunca me voy a poner un parripollo. Bueno, no lo sé. Después empezaba otro proyecto. Mi mamá cuando yo era chico decía, me voy al Congo. Claro, es una frase muy común. El Congo, la verdad que eligió mal tu vieja. Costa Rica, un chiringo en la playa en Costa Rica, mucho mejor, quiero decirlo, hablan español, se vive muy bien, no hay ejército en Costa Rica, tiene excelente calidad de vida y una cercanía entre la costa del Atlántico y la costa del Pacífico que lo hace tierra soñada. El 30% de la energía que producen es energía limpia, es una sociedad muy democrática. Me voy a poner un kiosco. Claro, sí. Ahora, para reforzarte mi amor a intentar cambiar las cosas, por otro lado, porque al mismo tiempo que a veces me canso y descreo y me quisiera ir a la mierda, también me gustaría dedicarme exclusivamente a trabajar en estas modificaciones de las que estamos hablando. O sea, si mañana me ofrecieran un lugar de hecho, estuve cerca en algún momento de asesorar en el Congreso. Si eso hubiera cerrado, capaz que me hubiera dedicado por mi estilo, por mi forma, por lo que me interesa, me hubiera dedicado a eso y estaría en la batalla.
son circunstancias. Hay momentos en los que uno está en serio. Este no es un país fácil de transitar en estas cosas, ¿no? En otras sí. ¿Qué dice el del Gatorade? Perdón, pero parece que el chat está bien. Dice, tiene Gatorade y le contesta, no lo trabajo. Bien. Usted, como decir, se pone un kiosco y se evita todos los problemas, eso es lo que quiere decir. Sí. María, Gabriel, ¿sabe por qué le pregunto? María, de... te aclaro, Santi. Eso. María es Ceci. O sea que no se llama María, entonces, o sea que... Sí, me llamo María Cecilia, pero no lo puedo cambiar, todo el mundo me dice Ceci. Como usted, es conocida. Como usted diga que le diga, le diré. O sea, usted... Ceci. Disculpe, Ceci, Gabriel, yo le digo, al margen de que había escuchado lo que había dicho usted en la clase esa que le quería preguntar, es una pregunta abarcativa para con todos, porque digo, la carrera nuestra es una carrera muy importante, una carrera muy linda. Hay muchas personas que crecen con el conocimiento del cine, otras que se fueron guiando a través de boca en boca, y quizás nuestra carrera no es semejante a la de un abogado, un arquitecto, un ingeniero, pero es muy importante y a mi criterio personal siento que hay varias cosas que pueden hacerse y quizás queda en manos de ustedes, los docentes, de que puedan tener una voz más amplia, ya sea en el Congreso o en lugares más importantes, de que puedan que nuestro pequeño espacio pueda crecer un poco más, porque quizás hoy en día nuestra carrera es como una carrera, pero el día de mañana, quién sabe, puede tener una magnitud importante como un abogado, un ingeniero, como que digo, hay un abanico de posibilidades para hacerse más cosas. Quiero decir varias cosas de lo que dijiste, Santiago, me parece súper importante. Enseguida me saltó cuando dijiste lo del abogado. Yo en la primera presentación de concurso público que hice para esta cátedra, inicié la presentación con una frase de un personaje que interpretaba Tom Hanks en la película Filadelfia, ¿recuerdan? Es la película en la que él, digamos, representa a un abogado en Filadelfia al que lo hacen a un lado porque está enfermo de SIDA. Y lleva una lucha contra la discriminación con un abogado negro que él representa, digamos, él antes de tener ese lugar y de ser excluido de la barra de abogados blancos y héteros, porque por otro lado su condición de gay lo había llevado a tener SIDA. Él en un momento ya muy demacrado con la representación de este abogado, el abogado le pregunta, ¿por qué se dedicó usted al derecho? En una declaración en el juzgado. Y él le dice, porque si alguna vez algo mínimo de mi esfuerzo modifica la ley para que las cosas sean mejores, es suficiente. Y yo la verdad es que creo un poco en esa, lo tomé de una película, me parecía interesante marcarlo, esta materia es una materia que tiene ese sentido en algún punto, pero yo creo, y ahora te devuelvo la pelota, dos cosas. Primero que es cierto que nosotros podemos ser sus representantes, pero ustedes son los que tienen que tomar la bandera siempre. O sea, si no se interesan ustedes en esta instancia por estos problemas, y no forman ideas, y no se informan en estos casos, difícilmente podamos establecer un medio mejor. Y te voy a decir algo de lo que yo sí me siento orgulloso, pequeño orgullo local. Les recomiendo ir a ver las incumbencias del profesional de nuestra carrera, escritas en la reforma del plan de estudios. Si bien el plan de estudios y los contenidos mínimos no se modificaron tanto entre un cambio y otro, o sea, entre el plan viejo y el plan nuevo, yo creo que lamentablemente, y este es un problema de toda la facultad, lo que hubo fue un ordenamiento administrativo de los contenidos que organizaron un poco mejor las cursadas. Un poco mejor y ya. Pero una carrera que atrasaba en términos de contenido 25 años,
atrasa 20. Este es mi punto de vista. Hay muchos que me lo van a discutir. Hay cátedras más jóvenes y más nuevas que están más cerca de los problemas, pero en el marco del momento en que se hizo esa reforma, la verdad es que falta mucha intervención de temas importantes, nuevos, que no están en la carrera. Pero, ¿y por qué ese plan de estudio se aprobó por unanimidad y no hubo participación estudiantil en ese caso? No, hubo, ya te lo cuento, Demián, si querés dame un segundito, pero quiero terminar de hacer referencia a las incumbencias. Yo soy redactor de esas incumbencias, por eso me siento un poco orgulloso. Hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo van a ver cuando investiguen acá, en los directorios de los organismos descentralizados o los organismos de control del audiovisual, hay profesionales de las ciencias de la comunicación, que si bien tienen una injerencia relativa y pertinente para estar en ese lugar, porque son analistas de la comunicación en general, tratándose, por ejemplo, del organismo de regulación del sector audiovisual, nadie hizo referencia a que deberían intervenir profesionales de las carreras de diseño de la imagen y el sonido, o del audiovisual, ¿se entiende? La ley debería haber dicho eso, claramente debería haber dicho eso, y si después resulta que eso es un analista de la comunicación, lo discutimos, pero estás organizando quién diseña y controla el medio en el que vos trabajás y se lo das a un comunicólogo que en su vida hace práctica profesional sobre la producción de los contenidos sobre los que estás regulando. Ya me estoy poniendo nervioso. Bien, entonces ese dilema lo salvamos porque es un pequeño pasito, pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, donde nosotros pusimos, dentro de nuestras incumbencias, participar en la gestión y organización de los organismos de control gubernamental de los medios audiovisuales. O sea, queremos y creemos que hay que capacitar a la gente para que eso suceda. Y si bien esta investigación que les estaba contando tiene el aspecto de que llamaremos abogados, llamaremos especialistas en legislación impositiva o en economía, llamaremos a ingenieros y llamaremos a comunicólogos, la verdad que tiene que ser capitaneado con nosotros que somos los que estudiamos esto. ¿Está bien? Bueno, eso sí. Una parte. Me parece que eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Ese paso se dio. Ahora hay que trasladar ese espíritu a la carrera, al compendio de materias que analiza, estudia, investiga y enseña a la carrera. El segundo tema, que es el que me preguntaba recién Demián, es, yo estuve en todo ese proceso de desarrollo, pero los compañeros de la cátedra saben la cantidad de horas que estuve participando, como otros profes, no digo que yo solo, de esa discusión, y conozco los detalles de cómo se armó ese plan, quién se hinchaba para qué lado, qué cosas se dijeron horribles. Ahora bien, yo quiero decir algo, si bien el formato final no es de mi agrado, no es lo que yo esperaba, tampoco quería que el Consejo de la Facultad aprobara un plan sin el consenso. Y de hecho me llamaron el día que el plan se trataba sobre tablas, yo no integraba, yo integré en algún momento el Consejo de la Facultad. Pero yo ya no lo integraba, y me llamaron por ser un poco referente de este tema en la carrera y para colaborar, porque había una disidencia en el claustro estudiantil, y podía llevar a que saliera la aprobación de este plan con la disidencia de los estudiantes. Y la verdad que logramos, hubo el apoyo de los bloques, el que hoy es el decano, que en aquel momento era el secretario académico y fogoneaba esta creación. Detuvimos la sesión del consejo, la detuvimos, para convertirnos se llama comisión, o sea, nos constituimos en comisión para poder redactar y tener en cuenta lo que solicitaban los estudiantes hasta que el plan estuviera acordado por todos. Y así es que salió con 16 votos sobre 16 votos.
O sea, a mí me gusta construir consensos y en ese día trabajé para eso y se logró. Ahora, ¿es el plan que yo quería? No. Pero la discusión en ese momento no era si es el plan que yo quería o no, porque tendremos otras reformas del plan de estudio. Yo estoy muy enojado históricamente porque en esa misma sesión se aprobó una comisión de seguimiento de la aplicación de este plan de estudio. Y eso nunca sucedió. Se quedaron con la aprobación y los votos, dijeron que lindo, tenemos 16 votos, ya está, listo, un problema menos, tildaron. La carrera que seguía después, que era indumentaria textil, salió 9-7, para que se den una idea. O sea, no lograron armar consenso, quedó trunco el cuerpo de la carrera. En ese sentido, nosotros, por lo menos nuestros profes, tenían o tienen una construcción mayor de acuerdos que nuestros profes, nuestros estudiantes, nuestros graduados. Ahora, cuando pedimos que se constituyera la comisión, que lo único que tiene que hacer es, che, hay problemas, qué sé yo, Horacio Campodónico, un investigador al que yo respeto mucho, no sé si han cursado con él, un tipo muy bien formado, le hicieron una cosa que era imposible, pobre Horacio, me encontré un día angustiado diciendo, tengo que dictar al mismo tiempo una materia de tercer nivel y una materia de primer nivel, me la cambiaron de nivel de tal sentido que la materia tiene el mismo título, pero tiene que ser completamente otra, no puedo dictar con alumnos que recién entran del CBC los mismos contenidos que con alumnos que están por graduarse en la carrera, siendo una materia teórica, analítica, como es la de Horacio. Bueno, eso tiene que estudiarse. Nosotros fuimos pasados al área proyectual, lo cual reivindico enormemente, yo creo que esta es una materia proyectual. Ahora, fuimos pasados, y como todas las proyectuales aprueban con promoción directa, esta materia pasó a ser de promoción directa. Y para nosotros eso no está bien. Para nosotros tenemos que tener una fórmula mixta, que no tiene la Facu, pero la estamos reclamando, donde hasta determinada nota aprobás con promoción directa, si no aprobaste en promoción directa tenés la oportunidad entre tanta nota y tanta nota de ir a un final, y si no aprobaste si tenés menos de una determinada calificación, tenés que recursar. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros y a ustedes la oportunidad de, che, hay un alumno que no alcanza el nivel, pero si estudia para el final probablemente llegue. Bueno, démosle la oportunidad. Entonces, no aprueba, pero tampoco reprueba. Y eso nos amplía a nosotros el panorama de evaluación. ¿Cómo no podemos hacer esos cambios? Bueno, eso es lo que no está pasando de hace, no sé, este plan tiene ya 3, 4 años. De aquel momento a esta parte no está pasando eso. Y eso es un problema grave. Mirá qué chiquito Santiago, Demián y todos los que están acá, qué chiquito este tema que podría convocarnos a nosotros y decir, che, viejo, ¿por qué no habilitan esto? Yo les voy a... Ustedes saben que yo soy, ya a esta altura, mis compañeros me critican por vaquiñar y tengo alguna tendencia al sincericidio. Acá Ceci está a punto de decirme, shh, shh. Pero la verdad es que yo quiero ser franco con mi perspectiva del asunto. Yo creo que no crean la comisión por un mero tema de poder, creen que la comisión va a tener una relevancia gigante, que le va a socavar a quien sea director de la carrera un espacio. ¿Cómo vas a crear un cuerpo colegiado si tenés director y coordinadores y ya? Y todo se resuelve en un cuarto que nadie sabe de lo que se habla. Hermano, no. Estamos hablando de una universidad democrática que, si algo nos identifica a todos, es que la reforma del 18 hizo que la universidad cambiara su aspecto radicalmente y se convirtiera en una universidad de ciencias, de investigación, autogestionada, cogobernada. Digo, si eso pasó y todos decimos, che, qué bueno que vivimos en ese espacio, flaco, abrime la comisión y déjame de romper las bolas, perdón. Esto se corta de la grabación, Guada, pero... No, pero lo que usted dice, profe, no es por ponerme del lado de usted o del lado de la contra, ni nada. Es una conversación abierta en la cual estamos participando todos y está bueno porque resuelve inquietudes. Las mismas inquietudes que tiene usted
son las mismas de personas que han transitado mucho tiempo en un lugar, como puede ser un jugador de fútbol mucho tiempo perteneciendo a un mismo organismo, y dice, hay cosas que se están haciendo mal, no sé, en la entidad de fútbol argentino, quiero cambiarlas. Ustedes pasaron por muchas etapas, rindieron muchos parciales, les ha ido bien, les ha ido mal, han ocupado lugares importantes, jefe de cátedra, han tenido lugares importantes y dicen, esto me molesta, esto creo que no está bien, y está bueno que esas inquietudes se trasladen a otro ámbito para que personas como nosotros, o como que compartimos las mismas inquietudes, podamos no pasar por lo que ustedes pasaron. Por eso está bueno involucrarse. Claro, es que, a ver, la universidad no es, malamente, los que llevamos muchos años en la universidad, cuando criticamos el modelo, la universidad no es un enseñadero. No, con esto no quiero decir enseñadero, es una forma descriptiva horrible de decir, no es solo un aula donde brindamos un servicio educativo. La universidad es un espacio en el que nos juntamos a reflexionar sobre los contenidos que la universidad nos asigna como especialistas para investigar, para discernir, para abrir, y sobre eso armamos un corpus que, si va bien, se lo podemos transmitir a gente que quiere formarse, o sea, quiere educarse en esa materia. Entonces, ese es el sentido amplio de lo que podríamos llamar la universidad. Vista de la otra manera, es como un servicio. No, y entonces, no, yo vengo a buscar un servicio. ¿Sabés qué? En la UBA me cago de frío, mientras que en la Belgrano tengo aire acondicionado. Y esa comparación, la verdad es que es penosa. Si hay algo que la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades nacionales tienen como valioso, es su implicancia con la comunidad que los rodea, sus procesos de transferencia de conocimiento concretos a la sociedad. A ver, la UBA diseñó un barbijo que estamos usando todos para protegernos en esta pandemia. Cuando se dice el barbijo del CONICET, en realidad debería decirse el barbijo de UBA San Martín CONICET, porque eso es lo que fue. Fueron un instituto de la UBA, un instituto del CONICET y una empresa de La Matanza que dijo, yo pongo los materiales para ver si podemos lograr esto. Y se logró. Digo, hay millones de experiencias valiosísimas de lo que la universidad representa en muchos aspectos, de lo que la universidad brinda, y que no es solo la educación. Y uno debería sentirse orgulloso de pertenecer a ese contexto y decir las cosas buenas y las cosas que nos molestan para mejorar el ámbito, ¿no? El que tanto hablamos en este espacio. Ay, bueno, nos fuimos al recontrademonio. Me gustan, igual todos saben que a mí me gusta esta parte con pasión y bueno, nada. Esto es lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer en las investigaciones. Espero que lo hayan entendido, digamos, para mí tiene la relevancia que les expreso que tiene. Yo creo que debería efectivamente ser el inicio, el puntapié inicial de una intervención que esta universidad, rankeada en el puesto 50/35, entre 35 y 50 según la carrera que veas en el mundo, pueda ayudar a que el sector audiovisual en general sea modificado para bien. Y los invito, digamos, a sentirse partícipes de este puntapié inicial, digamos, y que ojalá algunos de sus aportes lleguen hasta el final y ustedes se puedan sentir orgullosos de ese pequeño grano de arena con el que se construyó un gran edificio, ¿no? Sí. Bueno. ¿Por dónde seguimos? Veo que Alexis llegó. Mira,